Dispón tu corazón y tu mente para dejarte guiar por la voz de Dios en cada enseñanza. Comencemos. Amigos queridos, qué bueno que está con nosotros. Es un gozo y es un placer que nos acompañe en los comentarios que estamos teniendo semana con semana. Seguimos avanzando en el estudio del trimestre y tenemos la lección número 2, titulado El mensaje de la cruz. La semana pasada terminamos hablando de la cruz y el escritor le da al punto para que comencemos hablando sobre la cruz nuevamente. Y bueno, antes de leer el versículo de memoria, vamos a comenzar con una oración. Lo voy a invitar a que nos guíe en oración, por favor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta mañana porque nos permites abrir tu palabra para conocerte más a ti, Señor, para conocer ese gran mensaje de la cruz. Prepara nuestra mente, nuestro corazón y también de todas las personas y hermanos que nos están escuchando. En Jesús, amén. Amén. Pues bien, el título es El mensaje de la cruz y el versículo de memoria se encuentra en Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18 está en la pantalla mientras nosotros lo leemos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y de entrada ya el versículo de memoria nos viene hablando de que hay un contraste, ¿no?, entre lo que significaba la cruz, lo que debe significar para nosotros y lo que pensaba la gente de ese momento que significaba la cruz para ellos. A lo largo de la historia ha habido instrumentos, objetos que ha sido perjuiciado por algunas personas, ¿verdad? Por ejemplo, para los romanos, la cruz era un instrumento de maldición, era un instrumento de tortura, porque ellos para eso lo utilizaban. Pero no nada más tan solo eso, sino si una persona era muerta a través de ese instrumento, pues era era lo peor que podía haber, porque en ese instrumento solamente se colocaba a los malhechores, malvivientes, criminales, violadores, a la gente que era de lo más peor de la sociedad, ¿verdad? Es como si nosotros ahora trajéramos una silla eléctrica donde se han ejecutado personas y la pusiéramos aquí, ¿verdad? O sea, no mucha gente a mucha gente les causaría ciertos prejuicios. Entonces tenemos también que cuando Pablo empieza a predicar el mensaje de la cruz, pues se encuentra con muchos problemas, ¿verdad? Pero ¿por qué dijo Pablo que la cruz es necedad para el mundo, pero poder de Dios para nosotros? Como que hay un contraste ahí, ¿no? Necedad para el mundo y para nosotros es una buena noticia. Pareciera, ¿no? Dos reacciones. Dos reacciones, ¿verdad? Una negativa y una positiva. Sí. ¿Qué y es en esa cruz en donde Pablo encuentra las respuestas a todos los problemas que se encuentra en Corinto. Y es ahí que menciona, ¿es necedad para quién? ¿Por qué la cruz es necedad para el mundo, pero poder de Dios? Versículo. Vamos a leer el versículo de Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Lo comparto, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Me encanta la manera como lo está abordando porque dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Usted acaba de mencionar un gran ejemplo, confiaríamos en alguien que lo están torturando en una cruz, en alguien que lo han calificado como un malhechor. ¿Creería usted en eso? Para la mente humana, no. Sí, no. Definitivamente, para la mente humana, no. Pero el apóstol Pablo es ahí donde retoma. ¿Saben qué? La cruz, la que los judíos al que crucificaron ahí rechazaron, es en ella a la que yo les voy a presentar y es ahí en donde está la salvación. Porque es del poder de Dios. ¿Pero por qué poder de Dios? Porque es solamente en Cristo Jesús en donde podemos encontrar la solución a todo. Quiero agregar algo más, hablando de la necedad.
chocaba con el orgullo, tanto de los griegos, porque los griegos, ellos buscaban la excelencia espiritual o más allá del ser humano a través de la sabiduría humana, ¿no? Y entonces para los griegos era ilógico adorar a un Dios que fue crucificado, porque recordemos que ellos tenían muchos dioses, ¿no? Sí. Super dioses. Sí, los pintaban siempre súper Sí, así. sí. Muy... Entonces, para ellos era ilógico. Y para los judíos era una necedad, porque ¿cómo era posible que ellos esperaban a un Mesías que lo viniera a libertar del poder romano, pero ahora el poder romano crucificó a Jesucristo? Entonces, ellos, ¿cómo iban a aceptar a Jesús como su Mesías? Si el poder romano, al que supuestamente de ellos lo venía a liberar su Mesías, ahora está crucificado. Por eso ellos rechazaron a Jesucristo. Para ellos fue necedad, para los judíos fue necedad. ¿Por qué? Porque era muy ofensivo para el conocimiento y la preparación que ellos tenían de su Mesías. No creían que Jesucristo, y por eso lo rechazaron. Porque ellos esperaban a un superrey que los viniera a libertar de la mano de los romanos que lo tenían sojuzgados, sometidos. Y finalmente los evangelios narran que rechazaron a Jesucristo. Pero ¿para quién es poder de Dios? ¿Para quiénes sí es la cruz? Jesús y la cruz es poder de Dios. ¿Para quiénes? Es ahí donde Pablo hace énfasis y dice, retomo la cruz. Y al que colgaron en esa cruz, a ese que ustedes rechazaban, a ese que ustedes se estaban preparando para recibir a través de los sacrificios que se hacían porque lo esperaban, a ese que ustedes rechazaron, ese es el único que te puede dar el perdón de tus pecados. Pablo lo retoma. Y cuán interesante es la manera como lo está haciendo Pablo. Sí, es interesante cómo pensaba la gente de ese momento cuando Pablo va y les dice, ese que murió en la cruz, que era un instrumento mal visto, De vergüenza, de maldición. de maldición. Entonces los judíos dicen, pero si murió en una cruz, porque hubo un juicio, porque fue considerado culpable, no me digas que ese es mi Salvador. O sea, ¿estás loco? O sea, ¿cómo puedo yo creer que ese que murió ahí y que fue sentenciado a muerte es mi Salvador? O sea, en la mente judía no cabía eso, pero es que es necedad. Además, ¿cómo iban a creer en un humilde Galileo? También. A un carpintero que fue enjuiciado y fue condenado como el más vil criminal. Recordemos que a Jesús lo colgaron en medio de dos ladrones más, ¿no? Y lo pusieron en medio porque en esa época era el más vil criminal el que siempre estaba en medio. Y finalmente ellos se sentían que Cristo Jesús y la cruz les pegaba al orgullo. Como una nación superpoderosa, la nación elegida de Dios desde el Génesis hasta donde ellos estaban, ¿cómo era posible que ahora el apóstol Pablo estuviera predicando de aquel humilde Galileo? Les pegaba el orgullo y por orgullo rechazaron a Jesús y a la cruz. Olvidaron que el plan de Dios había sido trazado y que decía que Jesucristo iba a morir, Isaías 53, como el Cordero de Dios. Pero ellos no lo aceptaron. Pienso yo que habría que tener mucha humildad. Exacto. Y mucha fe, mucha convicción de creer un cambio, de que lo que tú esperabas no es, y que Dios tenía un camino diferente, y que lo que tú esperabas no es, y que es lo que Dios había dicho, porque existían las Escrituras, ¿verdad? Leo un comentario aquí del escritor, dice, la idea de que Dios el Mesías fuera crucificado no era una señal que los judíos esperaban. Tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos deseaban e iba en contra de las expectativas de los dos grupos. Los judíos esperaban un Mesías conquistando a los romanos.
La imagen de un Mesías crucificado dejó totalmente claro a todo el universo hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dios para completar el plan de la redención. Este es el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios, repito. Dice, la imagen de un Mesías crucificado totalmente dejaba claro al universo hasta dónde estaba dispuesto Dios a llegar para salvar al ser humano. Es decir, llevar a su Hijo hacia la muerte. Dios había trazado el plan para redimir a la raza humana y exterminar el pecado, y era a través de la muerte de Jesús como el Cordero. ¿Se cumplió en la cruz? Por supuesto que se cumplió. Ese es el plan de Dios. Por eso Pablo exalta a Jesucristo y a la muerte, porque es el plan. El plan para salvar al ser humano no viene de la sabiduría humana, sino viene de la sabiduría divina, que es a través de Jesucristo y de la muerte en una cruz. Inentendible, ¿no? Para el ser humano. Y es por ello que solamente para todo aquel que cree por convicción, por transformación en esa cruz, y el que fue colgado en esa cruz, que es Jesucristo, entonces es el poder de Dios, es poder de Dios, porque está convencido del que está ahí, es el único que puede transformarnos y darnos vida. Tenemos que salirnos entonces un poquito de los parámetros humanos, ¿verdad? De los parámetros humanos para aceptar los parámetros divinos. Amén. ¿Verdad? Así es. Los parámetros, de hecho su palabra dice, mis pensamientos No son vuestros. no son vuestros, mis pensamientos son más altos que los tuyos, mis caminos más profundos que los tuyos, ¿verdad? Es como ahora que estamos viviendo en una era digital de información, de luz, supuestamente el grado máximo de la civilización. Dicen, ¿cómo es posible que vaya a venir alguien en las nubes y que sea Cristo el que vaya a venir? O sea, no creen en la segunda venida de Cristo, en la que estamos predicando nosotros. Eso no es posible, este mundo va a acabar de otra forma. O hay otros que dicen, la humanidad va a alcanzar un esplendor por sí solo, la altura del pensamiento humano. Pero nos olvidamos por completo que este mundo sin Dios va hacia un declive total y que solamente la segunda venida de Cristo es la que nos va a poder salvar de este mundo. Muy bien, vamos a seguir. Dice, ¿qué diferencia hay entre vivir para ganarme la salvación y vivir siendo salvo? Y tenemos el versículo para comentar ahí en segunda de Colosenses 1:20. Segunda de Colosenses 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Colosenses. Okay. Segunda de Colosenses, la segunda. Okay. La segunda. Colosenses 1:20. Ajá. Segunda de Colosenses, Colosenses 1:20. Va a aparecer en la pantalla y lo leemos aquí. Lo leo. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y traemos este comentario, ¿qué diferencia hay entre vivir para ganarme la salvación y vivir siendo salvo? Interesante idea. ¿Cómo vivir? ¿Qué diferencia hay entre vivir para ganarme la salvación y vivir siendo salvo? Yo creo que hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay muchos grupos religiosos o personas que creen que para salvarse hay que hacer méritos. Y no quiero hacer señalamiento exclusivo o específicamente de movimientos religiosos. Solo quiero hacer de manera global para no ofender a nadie. Pero, por ejemplo, si yo quiero alcanzar la salvación, ¿qué debo hacer? Orar más. Para ganarme. Para ganar. Ajá. Hay grupos religiosos que tienen horas en la semana, cumplir horas en la semana de predicar. Eso es salvación por horas a través de la predicación, porque si no predican no salvan. Y es una doctrina para ese tipo de personas. ¿Sí? Por ejemplo, o hacer penitencias durante 3 años. Yo tengo varios compañeros que, por ejemplo, hacían promesas y tenían que cumplir eso. Ellos le llamaban mandatos. Mandas. Te tenían que cumplir por 1 año, 2 años, 3 años y tenían que cumplir.
porque ellos de esa manera veían que ganaban la favor. salvación o el favor de Dios. Entonces, pero realmente es parte de la religión que Cristo Jesús enseñó a través de la palabra de Dios. ¿Realmente es así? Pues yo creo que el apóstol Pablo por eso está haciendo énfasis en Jesucristo y su cruz. Y nos encontramos que aceptar a Jesucristo y la muerte de la cruz es vivir el Evangelio, pero es aceptar a Jesucristo como el único medio, no hay otro medio. En San Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es Por mí. por mí. Entonces Jesucristo es el único medio para llegar al cielo. No hay otro. Y en Hechos 4:12 dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser Salvos. salvos. ¿Solamente en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿qué diferencia hay entre vivir para ganar el cielo y vivir siendo salvos? Hay una gran diferencia. En que yo no tengo que hacer, debo conocer que yo no tengo que hacer nada para ganarme la salvación, porque la salvación es un don, es un regalo que viene de Dios. Claro, debemos entender eso. Es un regalo para nosotros gratuito, pero costó la sangre del Hijo de Dios. Tiene un precio muy elevado, la sangre del Hijo de Dios. Entonces, vivir siendo salvos es aceptar a Jesucristo y vivir de acuerdo a su voluntad. Aceptar ese regalo. Ese regalo. Aceptar exacto. ese regalo, ¿verdad? Entender que nosotros no somos personas autosuficientes para poder lograr hacer algo. Porque si decimos, ¿qué diferencia hay entre vivir para ganarme la salvación? Es hacer obras. Y definitivamente no podemos estar haciendo obras para ganarnos la salvación, porque la salvación solamente viene de Cristo Jesús. Ya está es dada. un regalo, ya está dado. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Y sus condiciones también. Aceptarlo, claro, pero al aceptarlo viene esa transformación para el ser humano y entonces lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor. Todo lo demás va por amor porque estamos convencidos de que eso es un regalo. Como un matrimonio, ¿no? Como un matrimonio en el que por amor aceptamos vivir una vida, pero implica sus reglas, sus bemoles, ¿verdad? Implica, pues, si tienes que ir a trabajar, tienes que mantener a tu esposa. Los hijos. Implica que tienes que, mantener pues, la casa. Ya no vas a andar como antes andabas de soltero, ahora tienes que sujetarte. Ahora pides permiso, ¿no? Ahora pides permiso. Entonces, es como un matrimonio, pero la palabra clave, pienso, es por amor. Por amor, ¿verdad? Dios ya pagó el precio. Él ya puso la cruz. Y ahora incluso está dispuesto a caminar conmigo, porque hasta eso, ¿verdad? Él me ayuda a caminar. Y como lo recibo por amor, igual implicó esa parte de lo importante que aplicó la fe, porque recibo ese regalo por fe. Por fe. Y me aferro a ella por fe. ¿Cuán importante es esa parte? Quiero recalcar, no tenemos nada que hacer, pero sí mantener esa relación de fe. ¿Y cómo se mantiene? A través de la palabra de Dios y a través de la oración. Sí. Son las únicas maneras de mantener esa salvación viva, constante, cada día, cada momento de la vida, es a través de una relación con Cristo. Me gusta el ejemplo del matrimonio, porque en un matrimonio donde no hay relación, donde no hay comunicación, donde no hay paseo juntos, pues al final dices, este matrimonio no funciona, no se conocen, no se ven. Un matrimonio en la que dos parejas están uno del otro lado del mundo y el otro por acá, pues difícilmente va a funcionar, ¿no? Pero si están unidos, si caminan juntos, si hay comunicación, pues yo creo que esa relación va a funcionar y es lo que creo que Dios me pide. Estate conmigo, dice Dios, camina conmigo, ¿verdad? Y ya nada más es cuestión de que yo acepte caminar con Él, ¿verdad? Muy bien, interesante pensamiento. ¿Por qué creen ustedes que Dios escogió lo débil e insensato para hacer su obra? Sabemos nosotros que cuando Jesús escogió a los discípulos, no escogió de la escuela de los profetas, no escogió a los doctores en la ley, no escogió a los escribas y fariseos, sino escogió a gente humilde, gente que en el pensamiento de la sociedad quizás no tenía mucho que ofrecer, era gente pobre, era gente, algunos sin estudio quizás,
gente sin mucha alcurnia. ¿Por qué Dios escogería eso? ¿Qué es lo que nos... Sí, adelante. ¿Qué tipo de personas eran los que estaban ahí en Corinto? Los griegos, ahora sí que hacían énfasis a la sabiduría. Ellos hacían énfasis a, bueno, si viene de todo lo erudito, es correcto, pero Dios no escogió a ellos, sino a quienes, a la gente más humilde. Aunque Pablo era una persona preparada, muy preparada. y muy preparada. Muy preparada. Y sin embargo, él les está haciendo énfasis de que no solamente la gente preparada profesionalmente es a los que Dios va a elegir, sino también a otros tipos de personas, siempre y cuando estén de la mano de Dios. Vamos a leer el versículo que está en 2 de Corintios 4, 7. 2 de Corintios 4, 7. Va a aparecer en la pantalla y aquí lo vamos a leer. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Repito, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Creo que está claro el versículo, ¿verdad? Viene también a mi memoria aquel evento cuando Dios le ordena a Gedeón la conquista. Y cuando dijo Dios, es que son muchos, quiero que sean menos, los que estén convencidos, y al final se quedan poquito, porque dice Dios, si no ellos van a decir que por su mano alcanzaron la victoria, ¿verdad? Y yo creo que Dios lo que quiere es mostrar que nosotros somos instrumentos en las manos de Él, pero no somos nosotros los que vamos a conseguir la victoria. No somos nosotros los que, es más, corremos el riesgo de vanagloriarnos después de lo que hayamos hecho. Yo quiero agregar algo. Usted dijo algo y quiero hacer énfasis en lo que usted comentó hace unos minutos. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si Jesús hubiese elegido como sus discípulos a los maestros de la ley? ¿O por qué Jesús no los eligió a ellos? ¿Por qué Jesús se fue a orilla de la playa y eligió a humildes pescadores, verdad? No letrados. Y eso siempre fue el rechazo que tuvieron los maestros de la ley, los fariseos, contra Jesús. ¿Por qué eligió a gente tan humilde como sus discípulos? Si analizamos un poco los evangelios, los maestros de la ley, siempre que enfrentaron a Jesús, siempre, si nos damos cuenta, querían enseñar a Jesús. Sí. Sí. ¿Verdad? En cambio, los apóstoles, ellos se sentaban a los pies de Jesús y estaban dispuestos, la palabra sería humildes, para ser enseñados. Si los fariseos hubieran tenido esa actitud de humildad, de ser enseñados por Jesús, yo creo que Jesús los hubiera elegido a ellos. Pero Jesús no los eligió. ¿Por qué? Porque los únicos que estaban dispuestos a ser enseñados eran los discípulos. Ahora, ¿qué pasaría hoy en día si nuestra iglesia estuviera compuesta por gente de alta alcurnia, de mucho conocimiento en la sabiduría humana de este mundo? ¿Y qué pasaría con la gente humilde? ¿A dónde estaría la gente humilde? Pero en Corinto, Jesús, ¿verdad? Pablo, perdón, ¿quiénes aceptaron el mensaje del Cristo crucificado? La gente humilde, la gente sencilla. Y los griegos y aquellos hombres que se creían muy letrados rechazaron el mensaje del apóstol Pablo. Entonces, ellos se sintieron avergonzados, humillados, porque gente humilde sí aceptaron el mensaje de Jesús, como vamos a ver más adelante a uno de ellos, Crispo, él y toda su familia, y muchos otros, ¿verdad? Aceptaron el mensaje de Jesús. Para ellos no fue locura, para ellos fue poder de Dios. Y ellos vieron cómo, al aceptar a Jesucristo, cómo la vida de ellos cambió y fue transformado. Yo creo que ese es el poder más grande que podemos predicarle al mundo, cómo el poder de Dios o del mensaje del Cristo crucificado puede cambiar y transformar vidas. No importa qué tipo de gente, ya sea humilde, sencilla, ¿verdad? Pero la que siempre está dispuesta. No hablo de humilde de forma física, sino humilde de disposición.
Creo que el impedimento más grande es el orgullo, ¿no? Exacto. Porque el orgullo lo puede tener el pobre, que es pobre en bienes, pero también lo tiene el que es rico en cosas materiales. Y cuando el rico es humilde y deja que el Espíritu Santo toque el corazón, lo transforma. Mismo Pablo, ¿no? Mismo Pablo. El pobre, quizás como no depende de cosas materiales, es más susceptible de dejarse tocar por el Espíritu Santo y viene la transformación también, ¿verdad? Entonces, el poder de la cruz es el que derriba todas las barreras que puede haber en nuestro corazón orgulloso humano, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo, vamos a dar un último mensaje. ¿Tiene alguna última idea? Que el poder de la cruz es Cristo Jesús. Amén. Él es el único que puede transformar y dar la verdadera sabiduría, que es la que viene de Dios. Y aunque en algún momento nosotros pensamos que como lo acaba de mencionar, que por profesión o por orgullo nos sentimos más, de nada sirve, porque el más humilde de la mano de Dios, que se deja utilizar por Dios, puede hacer grandes cosas, porque es solamente Cristo Jesús el que puede transformar vidas. Quiero agregar nada más para terminar, perdón. No solo perdona el Cristo Jesús, no solo salva, sino también reconcilia y une y además transforma. Yo creo que eso es lo más grandioso que puede hacer Jesucristo y la cruz en la vida de todo aquel que humildemente le abre el corazón. Amén. Amén. Entonces, une. Unidad es el título de la siguiente lección. Agradecemos a nuestros amigos que nos siguen. Los invitamos a que la siguiente semana estén con nosotros. Vamos a despedirnos mediante una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor, y agradecemos esta ciencia de la cruz que estudiaremos por la eternidad día tras día, Señor, y que ahorita apenas si rasguñamos por encima de ese gran tema, Padre Santo. Gracias por la sabiduría y por tu Espíritu Santo. Bendice a nuestros amigos que nos siguen a través de la pantalla. Usted sea con ellos y donde quiera que estén, que ellos puedan seguir el mensaje de la cruz. Te lo agradecemos en el amor de Jesús. Amén. Amén.